Bueno, muy buenos días. Estamos aquí directamente conectados con Venezuela. Tenemos a Sachenka García con nosotros con un nuevo capítulo de La Hora Hilo. Así es que primero que nada saludarte y darte las gracias por estar con nosotros y nosotras. No, aquí encantada desde Caracas, con un cielo azul brillante, que no se ve mucho, pero que es muy típico. Feliz de estar con Hilo Colectivo y con todo este proyecto tan bonito que llevan adelante. De todas las voces, además, ¿no? De todo el español que hablamos de punta a punta del continente. Sí, todavía nos faltan algunos países, pero estamos en eso. Claro, y Sí. ya vas a ver que sí se va a lograr. Mira, primero me gustaría que comencemos con nuestras preguntas tradicionales del comienzo de las entrevistas. Y una es sobre tu infancia y conocernos un poquito más, que nos muestres unos pincelazos de cómo eras tú en tus primeros años. Bueno, de lo que me acuerdo y de lo que me cuentan, yo soy hija de dos padres muy jóvenes. Mis padres siguen juntos, pero ellos se casaron muy jovencitos. Y yo nací cuando mi mamá iba a cumplir 19 años, mi papá tenía 22. Eran estudiantes universitarios. Eh, y sí es diferente ser hijo de padres jóvenes o muy jóvenes. Yo soy hija única, lo que también hace configura, ¿no? Diferente, a veces la relación con el mundo, aunque soy una defensora de de los hijos únicos también, ya verás, no somos todas esas etiquetas que nos ponen, pero sí hay una configuración diferente de familia, ¿no? Evidentemente. Pero a la vez yo pertenezco a una familia muy numerosa, eh, muy caribeña, tanto por parte de mi papá como por parte de mi mamá, con primos, tíos, abuelos. Yo tuve a mis abuelos hasta muy grandes. De hecho, toda una de mis abuelas sigue viva, que ya es bastante. Y bueno, teníamos esa configuración familiar de pasar los fines de semana en casa de los abuelos, jugando en el jardín todos los primos, peleándonos y reconciliándonos. eh, con todos los mimos del asunto, porque bueno, nos preparaban, eh, mi bisabuela paterna cocinaba muy rico y era muy consentidora, ¿no? Que es como decir aquí a la gente que te mima mucho, y nos preparaban las arepitas como quería cada uno. Que por supuesto los papás sí decían que no era también que había que comer lo que hay, pero con los abuelos eso no funciona mucho. Eh, y entonces yo viví una infancia como de dos momentos, ¿no? Una de mucho grupo, de juego y mucho grupo con mis primos, y otra de mucha introspección, que era mi casa, mi espacio, era más silencioso. Yo tenía mi cuarto con mis cosas y muy especialmente mi biblioteca, que sí, yo sí soy en ese sentido. Bromeábamos mucho eso en el Banco del Libro, que ya hablaremos de esa institución. Yo soy como el ejemplo perfecto. Sí, yo siempre tuve relación con los libros, ¿no? Desde pequeñita. Siempre fue un espacio de encuentro para mí conmigo misma, o sola, o bueno, o me leía a mis padres, la lectura de la noche. Pero era como mientras estaba con mis primos y juegas, inventas, reinos, mundos, todo lo que uno hace en grupo, también ya en mi imaginación lo podía compartir con mis libros, ¿no? En mi espacio privado. Y creo que eso, ser hijo único, sí define efectivamente tu infancia hondamente, porque sí, porque no tienes, es lo que digo, lo defiendo desde el lado de que no necesariamente son malcriados, no necesariamente no puedes compartir, al contrario, más bien uno, cuando llegan otros niños, quieres darles todo, porque no, sabes, no es lo común. Em, pero sí es distinto porque tu relación con tus padres es diferente, porque gracias, mi querido esposo me trae un café. Eh,
uno tiene una relación diferente con sus padres, por ejemplo. Eh, en muchos sentidos, muy cercana. Yo todavía soy muy cercana con mis padres. Pero por otro lado, que es como la otra parte, uno también es el referente, ¿no? De todo. No hay un hermano más travieso o más tranquilo, o, ¿sabes? O alguien que diga, no, bueno, ya pasé por esto. Entonces, no me angustio, sino que, bueno, tú eres él. Todo va por ti, ¿no? Cuando creces también eso, bueno, tiene otros desafíos, ¿no? Uno a veces se siente como que tienes que cumplir cosas, porque no hay más nadie que las cumpla. Pero de niña, en realidad yo lo que me sentí fue siempre muy cobijada y muy cercana a ellos, con mucha confianza. Mi mamá decía que nosotros éramos un triángulo fuerte, que todavía lo dice, ¿no? Porque siempre estábamos como los tres, ¿no? Cada, digamos, cada línea del triángulo era necesaria para la otra, ¿no? Y nos sosteníamos unos a otros allí. Entonces, eso, yo estuve en una infancia muy cobijada, muy abierta a lo que yo sentía o pensaba, a mis gustos, a mis opiniones. Este, también creo que unos padres jóvenes en los 70 con vida política, ¿sabes? Todo eso también, ¿no? Influye en que quieren que sus hijos también, eh, ya que vemos que somos de la misma generación, ¿no? En distintos países, pero también, ¿no? Tú viviste en un país, en Latinoamérica nos mueve en ese sentido. Y ellos les importaba mucho como que yo tuviera una relación con el mundo, ¿no? Una relación solidaria con el mundo, con sensibilidad, con visión política, con postura ante el mundo, ¿no? Y desde muy pequeña también me fueron trabajando, digamos, y respetando también que no siempre estábamos de acuerdo, pero bueno, y bueno, por cosas de la vida, yo no pude tener hijos, pero creo que eso es algo que me hubiese gustado conectar y trato de hacerlo con los niños cercanos, con la hija de mi esposo, con mi sobrino, que esa parte de trabajar la sensibilidad al arte, la sensibilidad a las letras, la sensibilidad al otro, ¿no? La otredad, creo que construir una otredad desde la infancia es importante, ¿no? Es como lo que más, claro, a veces la ira del mundo es muy grande, ¿no, Jorge? Y nos puede desbordar, incluso siendo adultos, ¿no? Y bueno, explicarle a veces a los pequeños por qué pasan las cosas que pasan. Ahora yo que estoy del otro lado del cuento como adulta, eh, no es fácil, pero es importante. Yo sí creo que es importante que en la infancia construyamos vínculos con la belleza y con la solidaridad. Y creo que mis padres, si ven la entrevista, lo hicieron, lo hicieron bien. Genial. Me gustaría que me contaras un poquito de, tal vez algo, se deslizó un aroma que son las arepas, pero ¿tienes algún Ajá. otro color o sabor que tú dices, esto siempre que me topo con este color, este aroma o algo, es mi infancia? Sí, bueno, eh, las arepas son como eso, como el pan aquí, ¿no? De los venezolanos. Y como son tan versátiles, o sea, se pueden rellenar con lo que sea, pues siempre aparecen en nuestra vida. Pero también yo vengo de una familia de estirpe, como dice una amiga maga que anda por aquí, por el mundo, que yo vengo de estirpe de cocineras, aunque yo no cocino, eh, que hacían muchos dulces, ¿no? Preparaban dulcería, ¿no? Como todo país tenemos dulces típicos. Y el olor hay un dulce venezolano que se llama majarete, que es como un manjar, pero se llama majarete, eh, cada vez más difícil de conseguir. Una de mis abuelas, la abuela, la mamá de mi papá, que sí falleció ya hace unos años, lo preparaba. Y el olor de eso en su cocina, porque ella sí tenía una casa grande con patio, y era de esas cocinas largas, ¿sabes? Que atraviesan como la casa. Entonces uno podía estar jugando y sentir el olor del majarete.
Es un dulce que yo no sé preparar, que se prepara ahora muy poco. Creo que por el oficio, ¿no? Hay que estar con una paleta de madera, dándole, queda como en un caldero. Es también medio como alquímica la cosa, ¿no? Entonces, bueno, ya a veces los tiempos modernos, como decía Chaplin, no, nos atrapan y no los hacen tanto, ¿no? Pero sí, ese sería un olor. Si puedo, voy a buscar una foto y después te la hago llegar, Jorge, para que veas más o menos cómo es el dulce. La consistencia vendría a ser como la de una natilla un poco más firme, un poco flan, pero el sabor no, es solamente como para darles un referente. El sabor es un sabor como muy potente, tiene además mucha canela, pero ese es otro, y no era un sabor tan infantil, pero en mi familia, nada, tú me dices huele a majarete y yo también me acuerdo además de las arepitas, me acuerdo digamos, de mi infancia. Yo puedo decir claro, la infancia es como dice Juan Villoro, ¿no? Uno la reconstruye en la memoria, en la felicidad, ¿no? Reconstruye esas memorias y por eso suele eh, relacionar la infancia con felicidad, ¿no? Cuando en la infancia también, y yo creo que ambos trabajamos, tú trabajas, tú eres docente, trabajas con niños, yo trabajo desde la promoción, pero también la infancia no es fácil, ¿no? No es edulcorada. Son muchas cosas las que pasan en nuestra vida en ese momento y algunas son angustiantes también, ¿no? Y también está, bueno, en la escuela también a veces hay violencia, o sea, hay muchas cosas que no podemos relegar del todo porque no sería honesto, pero haciendo el balance de adulto digo, bueno, sí, en mi reconstrucción a lo villoro de mi infancia, yo tuve una infancia bastante feliz. Y creo que de lo que recuerdo, sobre todo, bueno, retos a enfrentar, sí, los miedos nocturnos a mí me costaban, porque además siempre fui muy noctámbula, entonces me quedaba como dándole vueltas. Este, y el lidiar con la injusticia, siempre, yo no fui una niña, afortunadamente, que enfrentara bullying o algo en el colegio, pero sí lo vi y siempre yo tenía un profesor que decía, es que tú crees que eres una ambulancia, porque sentía como la necesidad de intervenir, ¿no? Pero, y eso sí me generaba como mucha angustia, no poder, como, sabes, hacer más por los otros, pero el balance, digamos, podría decir que es positivo, afortunadamente. Es una fortuna poder decir que el balance es positivo en tu infancia, ¿no? Y por ahí aparecieron los libros. Y tú tienes un libro por ahí que es muy importante, ¿no? Que nos querías Sí, mostrar. sí, qué raro yo queriendo mostrar libros, ¿verdad? A veces no nos da el tiempo. Mira, este libro que les voy a mostrar, no sé si se puede ver bien, me avisas cualquier cosa. Es un libro además que afortunadamente todavía está en catálogo, Jorge, si alguna persona, digamos, que nos esté viendo, pues en su Ecaré, Ediciones Ecaré, que es una editorial venezolana, pero que ya es internacional, se consigue prácticamente en toda América Latina y en el mundo hispano de Estados Unidos, además de España. Entonces, digamos que no es aunque es un libro viejito, no es un rara avis, es posible conseguirlo. Se llama Rabo de Gato y es una traducción, de hecho, es un libro brasileño, ¿m? Que se tradujo al español. Y bueno, es el libro con el que yo aprendí a leer. Y creo que es un hito en la vida, yo creo que de cualquier persona, así después no se convierte en un lector literario, pero para una persona que es cercana a la literatura, bueno, es así como todo. Yo todavía lo hago, ya uno busca, después se hace sus ex libris y tal, pero bueno, mi mamá le ponía mi nombre a mis libros y este dice Sashenka 82. Y bueno, por supuesto está, ¿no? Reparado, con, como decimos nosotros, pues, tape, pero vendría a ser como un papel de celo, ¿no? Adhesivo. eh, no está en tan mal estado, pero bueno, tiene su historia de vida, ¿no? Su parte de haber sido leído muchas veces
como verás, es un libro pues, para primeros lectores, ¿ok? Es un libro para primeros lectores. Eh, te lo puedo hasta leer rapidito porque no nos quita mucho tiempo, pero bueno, es el sapo vio un rabo de gato y el sapo se puso el rabo de gato. Vino el cachicamo y dijo, hola gato. El sapo contestó, yo soy un sapo. Y el cachicamo habló, sapo con rabo de gato es gato. Vino el gato y dijo, hola sapo. El sapo contestó, yo soy un gato. Y el gato habló, gato con cara de sapo es sapo. Vino la zapa y dijo, ¿tú eres un sapo o eres un gato? Y el sapo habló, soy un sapo, soy un sapo, soy un sapo. Y colorín colorado, por así decir, el cuento se ha terminado. Es un juego de palabras, obviamente de estructura sencilla y es propicio para aprender a leer. Pero yo agradezco muchísimo, bueno, aparte de, efectivamente ahí le doy todos los méritos a mi mamá, porque realmente a mí me enseñó a leer mi mamá, no el colegio. Eh, los libros de lectura, aquí es cuando me pongo yo un poco transgresora, los libros de lectura escolar suelen ser muy fastidiosos y suelen ser muy anacrónicos y digamos que yo creo que desde el principio los niños empiezan a vincularse por el camino un poco tortuoso con la lectura cuando hay tantos libros, y lo sabemos, Jorge, tantos libros divertidos, simpáticos, retadores, que pueden también ser un puente para empezar a leer. Claro, ahí tenemos que hablar los mediadores, ¿no? Los docentes, los promotores de lectura, decir qué le queremos, ¿no? ¿Qué queremos nosotros también para nuestros niños? Quedarnos con el libro escolar. Aquí los libros escolares, los que todavía se usan, hay uno que se llama Mi Jardín y el otro se llama Angelito. Y ya existían cuando mis padres eran niños, ¿no? Los hizo, los elaboró un sacerdote eh, jesuita de una orden de aquí, de escuelas muy buena, eso sí te lo digo, Jorge, hay una organización aquí que además ya se ha hecho, se ha extendido a Latinoamérica, pero que nace aquí a raíz de esta orden religiosa que se llama Fe y Alegría, que es la educación más allá del asfalto, ¿no? Y ellos realmente brindan una educación de altísima calidad para quitarse el sombrero del esfuerzo que hacen. Pero claro, es un libro que se hizo en un momento para leer con la visión también, ¿no? De un sacerdote. Seguro, un sacerdote, como digo, que hizo una gran labor, pero ¿qué tiene que decirnos, ¿no? Hoy en día a los niños eh, estas lecturas también, ¿no? Para empezar a leer, unas mamás que se quedan en casa, ¿sabes? Unos papás que tienen trabajos muy particulares. ¿Qué niño se encuentra allí, no? Entonces, creo que podríamos pensar en reconfigurar la manera de acercar a leer. Este librito es un librito muy sencillo, pero es un libro que nos propone un juego de palabras, que a través de las ilustraciones, que también son de su época, pero ¿sabes? Hay un guillo, eres sapo, eres gato, el sapo se enamora de la zapa, por supuesto, y ahí ya la crisis de identidad se termina. Y yo creo que, bueno, para mí eso, este libro abrió un camino, bueno, yo creo que, no sé, tú eres padre y me imagino que lo vives cuando tus hijos, no sé si ya todos leen, pero algunos seguramente sí, he visto, ¿no? Y cuando uno empieza a leer, lee todo, ¿no? Los carteles de la calle, las vallas de publicidad, la vidriera, ¿no? Del comercio, todo. Mira, ahí dice esto, ahí dice esto. Y es el mundo, ¿no? Que se está abriendo allí. eh, y, y además leer es un poder de libertad, realmente. Aprender a leer te da una libertad que yo creo que nos acordamos.
¿Tú te acuerdas de qué libro leíste? ¿O qué libro aprendiste a leer? Yo no me acuerdo, yo de hecho le pregunté a mi mamá hace muy poco, digamos, porque conversábamos por WhatsApp y yo le pregunté, ¿te acuerdas cómo cuando aprendí a leer? Porque yo no me acuerdo mucho, en realidad, dijo que ella nos dijo, "Ah, tú aprendiste solo", o algo así me dijo, pero no creo que haya aprendido solo, pero yo creo que fue pequeño, yo creo que debe haber sido casi antes de la escuela y tengo esa sensación de que mi primer acercamiento debe haber sido... y yo creo que con libros tal vez de los que no te recomiendan mucho. Bueno, sí, Yo siento que eso hubo libros de abecedarios, de imágenes y imágenes con palabras y asociando palabras con imagen. Yo creo que yo tengo esa sensación de que pudo haber sido por ahí, pero no tengo un recuerdo tan claro, ¿no? tan claro. Sí, bueno, yo supongo que el mío también, bueno, como te digo, también tiene, porque además, desde mi relación con esta editorial y esta institución es como desde tan pequeña y se ha mantenido en el tiempo. Probablemente eso ha logrado que el recuerdo, ¿no? También permanezca. Y bueno, otra ventaja de los hijos únicos dentro de las tantas dificultades es que obviamente las mamás guardan todo. No, no tienen que Entonces, estar seleccionando esto sí, entonces esto ahí no. está, exacto. Te quería preguntar, Sachenka, ¿cómo fuiste aproximándote al libro ya como más profesionalmente, que cuando ella empezó a hacer un problema de investigación, cómo te empezaste a acercar ya para decirte, me voy a dedicar a esto más seriamente, ¿no? Sí. Bueno, también fue desde muy joven. Bueno, nosotros nos conocimos en un espacio de formación ahí, y había siempre una institución recurrente, ¿no? El Banco del Libro, que nombraba yo, pero también, como te habrás dado cuenta, los otros profesores, ¿no? Eh, Porque todos pasamos por ahí. En Venezuela, el Banco del Libro es una asociación civil sin fines de lucro que tiene más de 60 años de trabajo dedicado a la investigación en torno a la literatura infantil y juvenil y también a la promoción de la lectura, ¿no? Ahorita, como toda Venezuela, está enfrentando retos muy duros. Tuvo tiempos más, digamos, más gloriosos. Bueno, se le construyó una sede que es bellísima, ¿sabes? Bueno, los libros llegaban de todas partes del mundo y era así como el paraíso, realmente lo fue. Pero bueno, muchas generaciones nos formamos allí. Yo realmente iba a comprar los libros en la librería, que era muy pequeñita en ese momento, con mi mamá, porque yo siempre quería tener libros y además era una librería que te permitía quedarte a leer. Eso ya es más común, pero cuando yo era niña no, los libros estaban en los estantes. Esta era una librería que tenía una alfombra con cojines y los niños podían leer y bueno, después evidentemente los papás te podían comprar uno o dos, pero no era condicionante. ¿M? Estar ahí para disfrutar de los libros también era parte de la experiencia. Entonces a mí me encantaba ir para allá. Y allí obviamente fui creando como un vínculo con la institución y me invitan a formar parte de las actividades, ¿no? Bueno, hacían actividades de promoción cuando los fines de semana y me llevaban. Ya más grande, adolescente propiamente, coordinado por el profesor Fanuel en ese momento, Fanuel Díaz, había un comité de jóvenes lectores y me invitan a participar, ¿no? Es decir, un grupo de jóvenes que se reunían a leer los libros juveniles que llegaban al banco y los discutíamos y se llevaba una minuta, que era lo que coordinaba el profesor Fanuel, guiaba la discusión, se llevaba una minuta de lo que acordábamos y al final del periodo, pues escogíamos los que considerábamos como grupo los mejores libros de ese año, que es un evento que hace el Banco del Libro ya formalmente, ¿no? Una premiación, pero los jóvenes también premiábamos, ¿no? Y los lo tomábamos con mucha seriedad. En ese espacio yo terminé de entender que yo quería estudiar. En la carrera en Venezuela se llama letras, ¿no? En otras partes filología, en otras letras. Yo lo estudié en la Universidad Católica Andrés Bello. El programa es un programa donde vemos literatura de universal, de una forma, digamos, cronológica, y ves también historia del arte, lingüística, ¿no? Entonces como una carrera un poco orientada
a lo que, por ejemplo, en España sería humanidades, más que filología, ¿no? Yo dije, yo quiero estudiar letras. Bueno, a mí, afortunadamente, mis padres siempre me dijeron que estudiara lo que yo quisiera, ¿no? Lo que me hiciera feliz, porque uno efectivamente dedica su vida a, mucho tiempo de su vida a trabajar. Entonces, que fuera algo que me hiciera sentir bien. Ya yo no tuve como problemas vocacionales cuando hacían esos exámenes y los test. Yo sí dije, voy a estudiar letras, y me enfoqué a eso, ¿no? Aprovechando, claro, en la carrera de letras no hay literatura infantil. Obviamente todavía no lo hay, solo que ahora hay seminarios y somos muchos los egresados que hemos como tratado, ¿no?, de incluirlo, cosa que sí ocurre en las escuelas de educación, porque aquí las escuelas de educación sí tienen literatura infantil en el pensum. Yo tuve el placer y el honor de dar clase en dos universidades, impartiendo la asignatura a futuros docentes, ¿no? Pero no en las escuelas de letras, que es la línea, digamos, crítica, ¿no? El estudio crítico de la literatura como literatura. Pero bueno, seguiré, no perdemos las esperanzas de lograrlo, ¿no? Y entonces yo qué hacía, pues estudiaba letras y trabajaba en la librería del Banco del Libro, que era mi sueño, cuando tenía como 14 años y lo pude realizar como a los 18, que es aquí la edad legal también, ¿no? Para trabajar. Y entonces podía como combinar mi carrera formalmente y el gusto por la literatura infantil. Ya yo te puedo decir que eso, que el Banco del Libro fue estructural en esa decisión, pero también en esa formación, porque yo tuve eso, la formación profesional, formal, académica en la universidad, eh, y de la mano a esa formación yo podía, trabajando en el Banco del Libro, combinarlo con el estudio y la investigación de la literatura infantil propiamente. En mi primera etapa de trabajo yo me dedicaba sobre todo a la investigación de literatura, ¿no? Investigación, revisión de artículos, participación en las evaluaciones del comité. No me metía todavía, como quien dice, en el mundo de la promoción, es decir, trabajar con los niños directamente o con los mediadores directamente. Era como, mi primera etapa fue más librocentrista, podría decirse, porque, bueno, era lo que me interesaba y además lo otro te pone un reto grande, estar, ¿no?, ya con las audiencias, el libro todavía no, tú te tapas un poco con él. Pero bueno, después también ya más adulta, entendí que para mí sí era importante la respuesta lectora, que también para mí sí era importante vincularme con el público para el cual iban dirigidos, ¿no?, estos libros. Y ver qué pensaban, qué sentían, cómo se relacionaban con los libros. Y así empecé también a trabajar ya con los niños, ¿no?, directamente, y con los maestros, porque en ese devenir uno se da cuenta que también el rol del mediador es importante, es muy importante. Pero eso no lo sé, no lo sabía yo a los 19 años, no lo sabía a los 22, ¿sabes? Eso tú vas aprendiendo en la práctica, haciéndote las preguntas y estando cerca de las personas, ¿no?, que te preguntan, mire, ¿qué libro le puedo regalar a este niño?, ¿sabes? O cuando empiezas a sentir que algo no está bien, cuando todos te piden un libro para que el niño se porte bien. Y tú dices, bueno, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué tenemos que reconfigurar aquí? Y bueno, eso ha sido, yo he hecho otras cosas en la vida, no solamente me he dedicado a la literatura infantil y en la investigación y la promoción. También trabajé en editoriales que hacían libros escolares y libros informativos. eh, Uno tratando también de ofrecer que estos libros que van a las escuelas públicas y privadas, pues también les ofrezcan otra mirada a los niños, aunque el currículum, ¿no?, el pensum de estudio sea de una u otra forma restrictivo. Y también, bueno, Venezuela, no nos vamos a tardar en eso, pero este es un país que tiene años en una crisis muy profunda. Las editoriales se han ido.
Ya no se publican libros en el país, sino muy contados. Entonces, ¿sabes? Entramos en una coyuntura de quedarnos sin trabajo, de dedicarnos a ver qué hacemos también, ¿no? Para permanecer en esto, pero también para sobrevivir, ¿no? Para vivir, mi esposo es profesor universitario, las universidades aquí están en crisis, o sea, hay muchas cosas que te dicen, bueno, a ver, ¿cómo sigo siendo fiel a lo que quiero? Pero también cómo llevo la comida a la mesa de mi casa, ¿no? Eso es parte de la vida. Entonces yo durante un tiempo también trabajé en otra de mis pasiones para la que no soy yo físicamente muy buena, que es el deporte. A mí me encantan los deportes, pero soy una buena animadora desde las gradas. Pero siento que también podía trabajar con infancia, ¿no? Tuve la oportunidad de decir cómo puedo seguir cerca de los niños en un país tan carenciado y sin editorial, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de trabajar muchos años en una fundación desde el deporte, que además me permitió también, por supuesto, compartir con los niños otras cosas, ¿no? También acercarlos a la palabra, también, ¿no? A acercarlos a todo lo que el deporte nos puede dar también desde esa construcción de un tejido ciudadano, ¿no? De colaboración, de valores en el buen sentido, ¿no? No desde la moralina, ¿no? Sino desde eso, de ser solidarios, ¿no? Unos con otros, eh, de saber que la palabra tiene poder, ¿no? Cómo nos dirigimos al otro también. Y creo que ahí aprendí mucho. No es que la situación se haya resuelto, pero bueno, he tenido otras oportunidades de volver a trabajar desde la asesoría, desde ¿no? acompañamiento a proyectos, nuevamente con la literatura infantil y siempre cercana al banco del libro, que algún día vendrán todos ustedes y se los presentaremos. A ver, tú estás en Estados Unidos, pero bueno, pero eres de Chile. Chile tiene un trabajo muy valioso en literatura infantil que lograron construir, Jorge, no sé si ya te lo contó Fanuel o te lo contaron, me dices, pero los chilenos que emigraron a Venezuela en busca de una vida segura en los 70 y principios de los 80, que trabajaron en el Banco del Libro, fueron fundamentales en la construcción del banco, ¿ok? Desde Álvaro Agudo, desde Verónica Uribe, me está dejando por fuera Clara Burt, que después llegó a ser una institución en la democracia chilena. O sea, fueron personas que llegaron aquí y afortunadamente encontraron un lugar seguro para vivir, pero que también eh, dejaron una impronta enorme en lo que fue la formación de espacios para promover lectura, ¿no? Algunos regresaron afortunadamente porque quisieron y pudieron hacerlo. Sabemos que no todos los migrantes regresan, pero es parte de la vida. Y bueno, ahí está Icare Sur, ¿no? Que lo lleva Verónica Uribe en Santiago. Esta Clara Bur fue, como te digo, una directiva importantísima en el sector cultural, en la democracia en Chile. Así que bueno, ¿no? Podría decirte que hay una historia compartida ahí que a veces desde la dificultad, ¿no? O de tener que dejar todo, de ir, pues también puede florecer, ¿no? Y ahí florecieron historias hermosísimas. Y aquí estamos, seguimos insistiendo. Y yo creo que bueno, los libros también no, en muchos sentidos los libros salvan, ¿no? Y yo creo que los libros son, por una parte como tú hiciste la imagen como del escudo, digamos, para algunas Sí, personas, yo creo que en el fondo es la cultura, los libros, y yo creo que son aspectos súper importantes y fundamentales también en la construcción espiritual, humana, y creo que eso es, y eso es lo que permite tal vez no perderse, ¿no? En estas tragedias que son como los exilios o eh, la- las rupturas, digamos, que se produjeron y se siguen produciendo en el mundo, ¿no? en el mundo, así es. Sí, no es que nosotros, a ver, Mirjam Pressler, que era una escritora alemana en uno
de sus libros que son súper potentes, ¿no? Decía, hablaba una niña, digamos, con un desarrollo normal y un niño con una condición de discapacidad que se hacen amigos, y la niña le dice, es que ustedes creen que tienen la exclusividad del sufrimiento, ¿no? A este niño que está en silla de ruedas, pero es verdad, o sea, el sufrimiento era una confrontación entre amigos. A ver, yo no creo ni que nosotros tengamos la exclusividad del sufrimiento, ni los venezolanos, ni los latinoamericanos, ni mucho menos. Creo que eso es lamentablemente, bueno, es parte de la condición humana y está en todas partes. Lo que sí sabemos es que tenemos una historia convulsa que pues nos ha configurado también. Y los libros han sido clave, ¿no? Para esto. Yo creo lo que tú dices. Yo no sé si los libros salvan a los demás, pero a mí me salvan. Me salvan de muchas maneras. Y yo una vez una alumna me preguntó, ¿y a usted no le importa, profe, trabajar ahorita, qué sé yo, hacer? Le digo, mira, yo puedo trabajar, porque además creo obviamente en que el trabajo es digno, ¿no? Yo creo que no hago esas distinciones, pero digo, pero yo puedo trabajar en cualquier cosa porque yo no es, mi profesión no son las letras son parte de mí, no son un eje transversal, las humanidades son parte de lo que yo soy. Entonces, en el espacio y en el lugar donde yo esté, ellas siempre están conmigo, la lectura siempre está conmigo, los libros siempre están conmigo. ¿M? Y si yo estoy trabajando en una recepción porque me toca de un hotel, lo haré lo mejor que pueda, con la mayor honestidad posible para ganarme el pan, pero los libros van a seguir habitándome. ¿M? La belleza va a seguir siendo parte de mi vida y ya eso, para mí eso ya cuenta, ¿no? Creo que por ahí va un poco también, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? No siempre podemos hacer exactamente lo que queremos, pero estamos habitados de esas palabras, ¿no? Y Sí, ¿no? eso, Muy bonita la idea de habitar, ser habitado por las palabras también. Creo que sí, somos construidos por las palabras. Y me gustaría que a propósito de eso de la construcción con las palabras, ¿no? Yo creo que uno de los ámbitos en los cuales tú estás dedicado es el tema de la primera infancia, como ya lo has dicho. ujú, Y me interesaría que nos dijeras, y traté de formular una pregunta, escribiéndola, que parece muy simple, pero que yo creo que tú la vas a complejizar, que es la idea de cómo un niño aprende literatura. Que tal vez es mm, distinto a la idea de aprender, como tú la has hecho esta diferencia de ser alfabetizado, ¿no? No es sí. esto, sino que más bien cómo se acerca a los libros, pero desde una perspectiva de la literatura. Sí, es lo que sería la construcción del lector literario, ¿no? Que es distinto, ¿no? Claro, primero pasamos por aprender a leer, ¿no? Por ese proceso de alfabetización. Pero, por ejemplo, en el Banco del Libro se acuñaba mucho el término de la alfabetización crítica, ¿no? Porque la alfabetización, digamos, de la mera decodificación, es un poco simplón decir así, el ser humano es más complejo que eso, pero nos dejan un nivel. La alfabetización crítica nos permite pensar sobre lo que leemos, ¿no? O sea, más allá del código. Y de allí pasamos al lector literario. Decir que un niño pequeñito, pequeñito, ya sea un lector literario, no es real, pero sí porque él está construyendo su relación con el mundo todo, ¿no? Pero sí es el momento de aproximar, ¿no? Trabajar con chiquiticos, bueno, aparte de que a mí es como ¿cómo es? La terapia de ternura mayor, porque realmente me gustan mucho los niños pequeños, sobre todo eso, porque están descubriendo todo, entonces son como muy tiernos en la sorpresa, ¿no? Eh, y porque me permite también trabajar, la primera infancia me permite también trabajar con la familia, ¿no? En esa etapa de la vida hemos podido comprobar que, claro, los padres están como muy involucrados, ¿no? Es ese momento en el que quieren participar mucho, después se van como alejando por situaciones, pero en la primera infancia, cuando los nenes están chiquiticos, los papás quieren participar mucho, ¿no? Entonces es un buen momento para eso, para invitarlos a ser parte de esa formación lectora de sus hijos, ¿no? Que están descubriendo el mundo a través primero de su cuerpo, ¿no? Porque las primeras experiencias son sensoriales y que allí van trabajando de la mano de sus padres y de sus adultos cercanos, la relación también con la palabra
literaria. Suele ser primero la palabra poética, creo que eso siempre es importante decirlo, porque bueno, la poesía es el primer acercamiento por su musicalidad, por el tono, por el manejo, que el niño pequeño ¿m? Muestra ¿no? Un interés. Y luego pues también pasamos a la imagen llega no de inmediato, la palabra poética está desde la panza, o sea, y no hay, ¿sabes? Digamos, mayor cosa, pero la imagen, bueno, la imagen se incorpora después, ¿no? Cuando empezamos ya, el niño empieza a prestar mínima atención a algo, ¿no? Que se le muestra. Pero la palabra está presente desde siempre o puede estarlo, ¿no? El tono es muy importante. Entonces, por ejemplo, construir una palabra suave, armoniosa, o como dice mi mamá, que es docente de primera infancia y es muy importante en esto, porque nosotras hicimos proyectos juntas, ella como maestra y yo como promotora de lectura, constituimos un proyecto que es el que me permitió a mí acercarnos al esto, que se llama El Rincón del Bebé, inspirado en muchos proyectos en el mundo, pero bueno, también en un proyecto que desarrolló Yolanda Reyes, la colombiana, la autora colombiana en Colombia, que ella los llamaban las bebetecas, y que nosotros bautizamos El Rincón del Bebé y digamos, lo desarrollamos con el Banco del Libro y finalmente como proyecto se dona al Banco del Libro, pero que trabajamos nosotras desde el punto de vista, ¿no? Ella desde el punto de vista pedagógico y yo desde el punto de vista promoción de lectura. ¿Qué logramos en todo este camino? Pues eso, ¿no? Más o menos articular que la familia es el primer espacio de acercamiento a la palabra amorosa, que es el primer paso también para acercar a la palabra poética, y de allí ir introduciendo el libro como un objeto cercano y familiar para el niño pequeño. Los primeros libros, bueno, como papá creo que seguro lo viviste mil veces, los libros están por ahí, los libros se pisan, los libros se muerden, los libros nos los ponemos en la cabeza, y está bien, y gateamos con ellos, ¿verdad? Y el libro es como objeto parte de la cotidianidad, ¿no? O es parte de lo que queremos, ¿no? La atención también se va construyendo, a veces los papás se frustran mucho porque tienen un nene de 4 meses, 5 meses, que recién está aprendiendo a medio, ¿no? Estar sentadito, todavía ni siquiera solo y no presta atención al cuento. Entonces, no puede prestar atención al cuento, ¿no? Entonces trabajamos un poco como creyendo y construyendo ese vínculo familiar, ¿no? La idea de nosotros siempre era trabajar con los papás y los bebés, los hermanitos mayores si estaban, porque también, ¿no? El núcleo familiar, pero es que en América Latina el núcleo familiar es la abuela, la tía consciente, la madrina, entonces a veces había un bebé y 5 adultos, ¿no? Pero porque todos querían participar, entonces también tú dices, bueno, eso no es importante, ¿no? Sí es importante que la familia forme parte de esta construcción de acercamiento a la palabra literaria, ¿no? Pero respetando los tiempos, los procesos también evolutivos, ¿no? De los niños pequeños. Una de las cosas que yo veía que a los papás les costaba más era que les daba como vergüenza que los niños no comparten o los bebitos no comparten, pero es que no están listos para compartir. Entonces, nosotros tratábamos de explicarles, era esto, estamos en un espacio común, pero ellos todavía están como muy en su mundo, ¿no? Entonces, bueno, si él quiere, empieza el tironeo de un libro o de alguno de los juguetes, lo que tenemos es que negociar, distraer, ¿sabes? Bueno, yo te entrego este, pero a los 8 meses no entiende y no se lo va a dejar al otro niño y no te sientas tampoco mal por eso, ¿no? Porque él no está listo. No es que tu hijo es egoísta, porque además hay como siempre mil cosas que pasan. Y ahí creando un espacio de calma, creando momentos de mucha intimidad, porque también a pesar de que eran espacios colectivos, se procura que sean íntimos, vamos cantando, contando, mostrando imágenes, eh,
bailando, porque algunos, los niñitos que ya empiezan se paran a cantar las canciones, empiezan a reconocer también que son espacios de encuentro. Nosotros hacíamos encuentros semanales en el Rincón del Bebé, ¿no? Los fines de semana, y ya cuando llegaban, había nenes que apenas nos veían, le decían a los papás que les quitaran los zapatos, ¿no? Porque como era como una gran colcha, nos sentábamos sin zapatos. Entonces ya ellos decían, venimos, ¿no? Cuando empezaban a hablar, te decían puentos, puentos, o sea que ya saben que era como un lugar donde nos encontrábamos. ¿Y qué hacían? ¿Qué le pedíamos a los papás? Bueno, que trataran de que esos espacios se repitan en casa. Entonces, la primera infancia supone una promoción un proceso de promoción de lectura, Jorge, distintos a los de los niños más grandes. ¿Ok? Son espacios donde todavía además la corporalidad es muy importante, el acunar, abrazar, movernos al ritmo de las canciones, que el regazo es fundamental para contar a los pequeños, ¿no? Entonces hay una disposición del que promueve lectura en primera infancia que tiene que entender el proceso también de esos pequeños, ¿no? Que están empezando a descubrir el mundo, que su mundo es su casa, el parque a lo mejor donde salen a tomar sol, ¿no? O la casa de la abuela, pero no es el mundo nuestro que ya está, ¿no? Se lleno de además de mil situaciones. Que el tono de voz es muy importante, ¿no? Que no invadimos su espacio, ¿no? No, yo sé que eso puede ser ilegal o lo que sea, pero más allá de esos términos, yo no puedo cargar un bebé que no me conoce, ¿no? Porque lo estoy irrespetando. Tengo que crear primero un acercamiento de confianza, ¿no? Y puede ser que después él me permita que yo lo cargue y le cuente un cuento o le cante una canción, ¿no? Entonces, yo me lleno de ternura porque es que es muy bonito además trabajar con ellos, pero creo que el trabajo en primera infancia, Jorge, va como de dos, se une, ¿no? El acercamiento literario, pero también la construcción digamos, ciudadana, tiene que ver allí, de que el niño pequeño tiene un lugar, debe tener un lugar, debe ser respetado también, ¿no? Dentro de las comunidades. Entonces nosotros trabajábamos en plazas, trabajábamos, ¿sabes?, en sitios, centros comunitarios, en lugares donde además puedan estar todos. No solamente el niño que puede pagar algo, ¿no? Sino la familia que quiere estar allí. Eso es importante. Y desde allí tú los vas acercando de una forma sensible a la palabra. Y de esa manera abrimos el camino a una posible formación de un lector literario. Tú como profesor, como docente, como maestro, debes saber que no todos los niños terminan convirtiéndose en lectores, no a todos les interesa después, pero sí es importante haberlo vivido, darles el espacio. Igual es con los niños pequeños. Yo tenía alumnas en la universidad que una de las cosas que yo les pedía era que salieran por el campus al azar, así como dicen los adolescentes ahora, todo random, a preguntarle a otros estudiantes si se acordaban de algún cuento que les leyeran cuando eran niños, ¿no? Y quién se los leía. Solamente eso. Entonces, claro, las muchachas, porque casi siempre en la educación preescolar, porque yo trabajaba con pequeñas, eran chicas, entonces salían corriendo a preguntarle a los de ingeniería, a los de economía, ¿sabes? A cualquier, y se quedaban, no los rechazaban, sino se quedaban así que, wow, o sea, y de repente, ¿y qué era la repetición? Generalmente era, no me leían, pero me contaban, que es una parte que también tenemos que incluir, y en muchísimos casos, Jorge, eran las abuelas, ¿no? Más incluso a veces que los padres, ¿no? Entonces, oye, pero así, bueno, muy a lo venezolano, cónchale, a mí me contaban a mi abuela porque ella me cuidaba, pero no me leía, sino que me contaba unos cuentos que ella me... Acercamiento también, ¿no? A la tradición oral, a la elaboración de la historia. Entonces, claro, cuando tú ves que un niño, bueno, ya ahí eran grandes y más bien les daba como un momento de nostalgia, ¿no? Perro, yo no me acordaba de esto, ahora me acuerdo. Lo que uno trata a esas muchachas que se estaban formando como docentes de primera infancia es ver, ¿no? Mira, a lo mejor ellos no todos siguen leyendo,
no todos se convierten en lectores literarios, pero fíjate que no se olvidan de quién les contaba o quién les leía en esos, ¿no?, primeros momentos de la vida, porque la construcción es afectiva, ¿no? Ese vínculo es afectivo. Yo creo que lo sigue siendo después, pero el acercamiento con los niños muy chiquitos pasa fundamentalmente por ese tono emocional, corporal, de disposición, de palabra, ¿m?, de construcción de nidos, ¿sí? En Perú le llaman nidos a los centros de educación inicial y a mí me parece precioso porque realmente deberían, en todas partes deberían llamarse nidos, porque eso es un poco lo que se hace, ¿no? Crear un espacio de contención para muchas cosas, entre otras, acercarlos a la palabra literaria, al arte, a la belleza, ¿no? Finalmente, creo. Y los papás, o sea, yo tengo imágenes muy lindas de mamás todas en nuestras colchas gigantes dando pecho y hablando unas con otras, ¿no? Este, eso es literatura, ¿no? Pero el espacio que construimos para acercarlos a los libros también las permite, ¿no?, a ellas como mamá compartir. ¿M? Entonces, en la primera infancia nos da para muchas cosas. Y bueno, claro, cuando ya tú ves a un niño pequeño, es muy fácil reconocer cuando tienen acercamiento literario o acercamiento a los libros. Un niño pequeño que ha tenido un acercamiento a los libros, aunque todavía tenga un desarrollo motriz de su edad, generalmente agarra bien el libro, lo sostiene, trata de hacer pinza y de pasar la página. Por supuesto, también tiene una capacidad de atención mayor, ¿no?, en lo que está haciendo. Eh, a veces tú los veías con sus libros de cartón, con el chupón o chupete, no sé cómo le diga, pero pacifier, creo que es que le dicen en inglés, pero el chupón le decimos aquí, este, sentaditos con su chupón, con el libro de cartón solito. ¿No? ¿Cuánto puede durar un niño en eso? Poco tiempo, pero que él solo haga ya esa primera experiencia está, ¿no?, nos está indicando cosas. Y bueno, ese es como un poco el camino que abrimos, ¿no?, a través del trabajo con la primera infancia. Escuchándote me da la impresión de que asociando como a, si uno recorre, digamos, la historia de las bibliotecas y lo que eran las bibliotecas antes y las bibliotecas hoy, digamos, y uno hace esa comparación y siempre ahora tú encuentras estos espacios que son, hay un espacio separado a veces en estas bibliotecas para niños pequeños, que tiene que ver con los tamaños de las estantes, muy, tema de la accesibilidad, pero también hay objetos dentro y hay juegos y entonces uno piensa en esto que los niños, los niños pequeños, pequeñitas, digamos, son multimedios al final. Sí lo son. Además que yo entiendo que sean espacios aparte, a veces tienen como dos miradas, ¿no? Efectivamente, porque si forman parte de bibliotecas grandes, de bibliotecas donde van todos, la biblioteca suele ser silenciosa, pero un espacio con niños pequeños no puede ser silencioso, no es real. No se parece a la infancia, ¿no? Entonces, bueno, lo ponemos aparte porque es cierto. Así los otros que están leyendo pueden leer en silencio. Pero también es porque ellos necesitan espacios contenidos, ¿no? A veces hacemos actividades, bueno, socialmente se hacen actividades con niños pequeños como a descampada, ¿no? Y tú ves que los niños lloran, lloran, y entonces, bueno, todo el mundo trata de calmarlos, pero claro, cuando tú evalúas un poco el espacio, entonces es, como digo, un espacio sin bordes, muchas veces se sientan los niños en el espacio y los papás fuera, o sea, como para que solo estén los niñitos, con la música a volumen alto. Eso es, no sé si allá, pero por ejemplo aquí en el Caribe eso es un problema porque todo es como muy alto. Y lo que están es asustados, no les estás brindando el espacio. ¿Por qué? Porque un niño pequeño tiene que estar sentado con sus adultos cercanos. O sea, necesita esa contención, ¿no? No se puede sentar solito y la mamá atrás. O sea, tú, como digo, si, ¿dónde está mi mamá? Pero quiero decir, ya no me interesa el resto. Si además no genero calma, sino altero, ¿no?, él tampoco va a vivir la experiencia. Entonces, estos espacios tienen una razón de ser, ¿no? De muchas formas, que sean a su altura,
que haya juguetes y que haya canciones y que haya cuentos, que él pueda llegar al estante y sacar el libro, a lo mejor poco toscamente, pero lo pueda hacer y que lo sienta un espacio seguro. La primera infancia necesita construir seguridad fundamentalmente. Además que a veces en estos espacios abiertos hay muchos adultos o niños grandes y ellos sienten que los van a pisar realmente. O sea, yo estoy aquí y pasa ese otro potro corriendo de 5 años, ¡ah! Lleno de... O sea, me asusto, ¿no? Yo no me puedo parar todavía. Entonces, si contenemos, tenemos como más, ¿no? Más posibilidades. Algo que tú dices, Jorge, aquí las bibliotecas, la red de bibliotecas públicas venezolanas llegó a ser muy importante. Y incluso algo que nos enorgullece mucho, modelo para la construcción de las redes de bibliotecas públicas en otros países de América Latina. Dentro de la crisis están ellas, por supuesto. La cultura siempre paga de primera en las crisis. Eh, no, no, sé por qué, pero es así. Supongo porque el pensamiento siempre es más peligroso, ¿no? que lo demás. Pero la realidad es que están muy mermadas, pero llegaron a ser muy importantes. Yo veo, por ejemplo, tú que vives en Estados Unidos y tengo muchos amigos allá, eh, que llevan a sus hijos ¿no? a las horas del cuento y espacios, ¿no? en las bibliotecas de sus comunidades. Y en otros países de América Latina todavía, eh, no con la misma fuerza, pero todavía, digamos, hay bibliotecas un poco más operativas. Es importante, o sea, ese es un espacio que es importante que se mantenga, o que se rescate, ¿no? Eh, y que ellos puedan estar. Tú vives además en un país angloparlante, pero yo, por ejemplo, veo que incorporan en Estados Unidos, corrígeme si no, en muchas comunidades también el contar en otras lenguas, ¿no? El español, eh, quiéranlo o no, está muy presente allí. También, ¿no? Empieza a ser parte de las horas de cuento, ¿no? Digamos, de los espacios, de las bibliotecas, estar en los anaqueles, ¿no? Eh, Más allá y digo eso porque nuestras comunidades, Latinoamérica está muy regada, pero en Estados Unidos está muy presente también, de Centroamérica, del sur, de todas nuestras partes, más allá de que nos vean solamente como la salsa del taco, ¿no? Somos muchas cosas y creo que la primera infancia nos permite también, ¿no? Desde la palabra amorosa, desde un acercamiento respetuoso, eh, integrar, ¿no? Tantas voces que al final confluyen, porque yo, por ejemplo, investigando en esto, Jorge, mira, he leído libros de muchísimos países e investigaciones en inglés, en francés, y al final la primera infancia en todas partes se parece, porque es el espacio, ¿sabes? El primer momento es la familia, es la casa, es lo que te digo, es la ida al parque, es visitar la biblioteca, cantar juntos. ¿M? Lo que cambia a lo mejor es el idioma, el referente cultural, pero, pero podemos más bien, o sea, es un espacio que nos permite vincular, ¿m? Mucho. Tú, Al final todos quieren que sus hijos sean felices, que es un camino un poco complicado, pero bueno, en su honestidad, a mí me llegaban papás, Jorge, de zonas muy populares aquí, jovencitos, porque también suelen ser papás muy jovencitos, y decían, yo no sé, maestra, porque además aunque uno no sea maestra, siempre te dice maestra, ¿no? Pero te dicen, no sé, maestra, yo quiero ser un buen papá, ¿no? Y bueno, ese es el primer paso, que te hagas aunque sea la pregunta. Yo no te puedo enseñar a ser un buen papá en el sentido amplio, pero te puedo, ¿sabes? Por lo menos enseñar a relacionarte con tu hijo pequeño, ¿no? De una forma afectiva, compartir espacio. Algo hacemos. Estamos empezando a ya ir en la curva del final, pero me gustaría que si no me pudiese, conversamos en el diplomado y tú lo abriste como un tema, pero
Me gustaría que nos hicieran unas pequeñas notas sobre qué es un buen libro para un niño, para niños pequeñitos de primera infancia. ¿En qué cosas hay que fijarse cuando tú te aproximas a un libro de ese tipo? Bueno, podemos irnos desde la forma hasta el fondo, ¿no? En la forma es importante, aunque suene trivial, es importante que el libro para niños pequeños sea resistente. Eso lo hablamos ese día también, ¿no? Que sea resistente en su ingeniería, ¿no? De construcción. Y no solamente que sea resistente, sino que esté hecho hasta cierto punto para esas edades, por ejemplo, con puntas romas, ¿m? Con páginas fuertes, porque ellos se meten los libros en la boca y, digamos, los bordes puntiagudos, lo he visto, no les pueden romper la boquita. Entonces la experiencia ya pasa a ser otra cosa. Pero tiene que ser un libro explorable, de material explorable, vivible, ¿no? Porque ellos se comunican con su cuerpo. ¿No? Por eso lo pueden, que lo puedan morder, que se lo puedan, bueno, babosear todo lo posible, arrastrar, llevar como un poco como parte de juguete. O sea, eso es importante. Eso es el punto de vista físico para que la experiencia del niño lo pueda. Lo otro que diría, cuando estamos chiquititos, que las historias primero, ni siquiera haya muchas historias, podríamos hablar no más de conceptos, imágenes, ¿no? O historias muy simples que ellos puedan, ¿no? Ir entendiendo que la atención es breve, ¿no? En esos momentos es difícil que vean el libro completo, puede ser que tú empieces a contar y el niño te lo quite y se lo mete en la boca y bueno, pues no pasa nada. Un buen libro para niños tiene que ser eso, pues, ¿no? Una posibilidad de experimentar. ¿Qué buscaría yo? Mira, que igual sean libros que tengan ilustraciones significativas, que comuniquen, que tengan un buen manejo del color. Para niños pequeños es importante que las ilustraciones tengan contorno porque ellos están todavía aprendiendo eh, eh, a delimitar, ¿no? Los bordes, eh, que tenga una paleta de colores llamativa, pero también que propongan, ¿no? Que propongan experiencias aunque sean pequeñas, que haya un detalle diferente o un detalle que se repita, ¿no? En una página, en la imagen, ¿no? Que use un vocabulario adecuado. En los libros para niños se publican muchísimos libros. Nosotros en el diplomado y en todo esto tratamos de acercarnos a libros que nos gustaban mucho o a libros que no nos gustaban nada, pero hay mucho en el medio. Entonces, se publica demasiado y se publica demasiados libros de autoayuda para niños pequeños. Y ahí yo pongo la bandera roja porque el tema a veces aplasta la experiencia estética y entonces a veces entramos en problemas, ¿no? No, yo estoy de acuerdo que haya libros para que los niños vayan al baño, o sea, que les digan, hoy voy al baño, porque eso es una experiencia importantísima en la vida de un niño pequeño. Pero no tiene por qué ser un manual o 800 manuales, ¿no? De el niño sentándose en el poti, ¿no? O sea, no es necesario que sea tan simple. Podemos vivir la experiencia, podemos... Hay un libro muy lindo que salió hace poco en España que es una nené corriendo por toda la casa sin pañal antes de ir al, ¿sabes? Y jugando y se detiene en un lugar y agarra el juguete y después el papá sigue atrás y se siente un ratico, ¿sabes? En el poti o en la vacinilla y se vuelve a parar. Y el libro además tiene unas ilustraciones hermosas. Sí, podemos hacerlo así porque esto es como más lúdico, sí, se parece más a la vida de un niño pequeño, son ilustraciones sugerentes. Rocío Bonilla, ya me acuerdo, Rocío Bonilla se llama la ilustradora, ella trabaja. Eh, es como importante ver que eso, eso lo dijimos en el diplomado, que el tema no aplaste la experiencia, ¿ok? Este, que el afán del adulto de que aprenda a comer, que vaya a aprender al baño, que se acueste solo, que duerma la noche completa, que todo lo que nos interesa a nosotros no sea lo que aplaste la experiencia de un niño de acercarse a la palabra literaria, a una imagen, ¿verdad? Que también se lee, que también nos cuenta cosas, ¿m? Que abra la puerta también a las preguntas, porque ya cuando ellos tienen, bebecitos no, pero más grandecitos te preguntan, ¿no? Te dicen,
te pueden decir el nené, sí, el nené se durmió también, o sea, ellos empiezan, ¿no? A ver, y ellos mismos también después, mira, yo tengo, y no es lector para que no crean que es como mero cuento ya, después ahorita no lee mucho, tiene 16 mi primo más pequeño, pero cuando él era chiquito, él tenía un libro de Anthony Brown que le encantaba, y cuando yo iba a su casa, él se lo ponía debajo de la mano y gateando me lo iba arrastrando hasta donde yo estaba para que le contara ese cuento. Por eso te digo, no significa que después, bueno, él ahora vaya a ganar el Cervantes, porque de hecho sus intereses van por otro lado. Pero, como niño pequeño, ellos ya empiezan a decirte, esto me gusta, comparte conmigo esto. Después me decía el de Otito, sí, el cuento de Otito, vamos a buscarlo, ¿no? Y ahí vamos acercando. Pero si no ofrecemos libros que los inviten a ellos, ¿no? A experimentar cosas, sino solo preceptos, recetas y cosas, no, nos quedamos atrás, ¿no? Hago mucho énfasis en esto, Jorge, porque estoy impresionada, por lo menos en español, la cantidad de libros que se están publicando que son solamente libros preceptivos, como digo yo. O sea, muy bien, respetan el cartón, los bordes, la doble tapa, ¿sabes? O la goma para que el niño incluso si se pueda bañar, pero todo es, este, voy a tener un hermanito, ¿qué hago? Ok, no, ok, la experiencia de tener un hermano es importantísima, sin duda, ajá, pero ¿cómo la acerco, no? O eso de, este, estoy aprendiendo a ir al baño, ajá. Voy a la escuela y no me gusta la maestra. Ya desde el título todo es, y yo empiezo, Dios, pero ¿qué es esto? ¿No? O sea, lo vimos en el diplomado y lo sostengo. La literatura infantil es literatura. No es, no son libros de autoayuda, son experiencias de la literatura. Y claro, está la vida allí porque en la literatura está la vida. Y sí, la vida de un niño pequeño puede ser el parque o la casa de la abuela. O bañarnos, ¿no? La rutina antes de dormir. Pero ¿cómo acerquemos eso a ellos? Puede ser una mera receta o, ¿sabes?, una fórmula o una experiencia estética trascendente, honesta, que lo invite, bueno, a sentirse seguro o que lo invite a hacerse preguntas o a sentir placer por tener por ver algo hermoso, ¿no? Hay mucho ahí en el camino, hay mucho intuitivo también. Yo no digo que tenga que todos los papás formarse en promoción de lectura, hay mucho de intuición ahí, pero también veamos entonces, o es a lo que yo invitaría a los padres o a los docentes de primera infancia. ¿Qué estamos buscando nosotros, ¿no? Cuando acercamos los libros a los niños? Porque les van a llegar a las bibliotecas y al colegio todos estos libros que te estoy mencionando, ¿no? Entonces, ahí viene el mediador, ahí viene el papá, y ahí viene la mamá, y ahí viene la abuela, y ahí viene la maestra de la guardería o del nido, ¿no? ¿Es esto lo que yo quiero con mis niños? ¿O quiero que ¿m? disfruten este momento conmigo, encuentren en la palabra sosiego, encuentren en las imágenes también belleza? Ahí escogemos nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí, no, me parece y es súper interesante como en el fondo es como tener esta conciencia de que el libro en el fondo es un elemento más de la realidad al que tenemos que interactuar y que aprender a que esté, ¿no? Porque desde el simple hecho que esté o no esté, ya es todo un... Ya, ya una- ahí cambia todo. sí. Pero que Sí. pongamos atención también en cómo, qué es este objeto, qué cosas hay que tenemos que valorar, ¿no? En el fondo, en el objeto, tanto como objeto como la historia que tú dices, que haya una historia, una experiencia literaria que va mucho más allá de un simple mensaje adultocéntrico, ¿no? Oye, sí, es que el mundo es muy así. Yo trabajo, es como te digo, pero bueno, también hay y tú, Jorge, que también estás en promoción y los que vean el hilo colectivo y los que estemos ahí. Uno, la promoción de lectura, la profesora Maite siempre decía que uno promovía lectura como un acto de fe, ¿no? Porque uno en el fondo
cree hondamente en la importancia de esto, aunque no tenga todos los indicadores estadísticos. Pero si a ti te llega un papá de tus alumnos o a una librería, si trabajas, una biblioteca, y lo único que te dice, ay, mire, yo quiero un libro porque es que de verdad le da miedo en la noche, yo quiero un libro que ya que se le quite, ¿no? Eso es muy aquí, ¿no? Como si los niñitos fueran. Entonces, bueno, tenemos, por supuesto que yo respiro hondo y cuento hasta tres, no es que sea yo el Dalai Lama, ni mucho menos, pero después me permito decir, bueno, tengo una oportunidad, ¿no? Lo podemos ver así, tengo la oportunidad sin violentar a este padre o sin decirle, pero usted qué cree que su hijo es una máquina que usted va a programar, sino, ¿no? Buscar cómo vinculo. Digo, bueno, hay muchas maneras de trabajar el miedo y los miedos nocturnos son recurrentes en esta etapa de la vida, ¿no? Porque, bueno, porque hay muchas transformaciones. Y tú puedes, ¿no? Buscar la manera de que ese papá entienda que sí va a encontrar un cuento donde vamos a hablar de los miedos nocturnos, ¿cómo no? Pero no, ¿sabes? Una formulita de que, y entonces Pedrito supo que debajo de la cama no había nada y ya durmió completo toda la noche, porque la vida además tampoco es así, ¿no? La vida es real, ni la literaria ni la real, ¿no? Entonces, ahí, por ahí vamos, ¿no? Ese es un poco el trabajo. Bueno, has mencionado varias veces ya el diplomado y me gustaría que Ujú. hicieras una breve presentación porque se ha acabado recientemente la primera versión del diplomado de literatura infantil. Me gustaría que nos hicieras una pequeña presentación de qué es lo que tú haces en el diplomado y invitando, digamos, a personas que nos pueden estar escuchando, que estén interesadas a inscribirse ahora en enero. Sí, bueno, como siempre, oye, ven, yo me emociono y hablo mucho, eso ya lo sabe Jorge en las clases también, pero nosotros en Venezuela ha habido otras experiencias, ¿sí? De intentos de crear diplomados o espacios formativos académicos en literatura infantil que tuvieron un tiempo, hace mucho, mucho tiempo. Este retomar de la Universidad Metropolitana tiene un valor especial porque además nace en un momento, en momentos de mucha crisis en el país, pero es como también querer decir, queremos seguir haciendo, ¿no? Lo que yo te decía, vamos a seguir trabajando. Entonces, reconozco a la Universidad Metropolitana de Venezuela que se arriesgue a abrir este espacio eh, en medio de una crisis tan profunda. Y lo que más nos sorprendió fue la respuesta de gente como tú y de otros de tus compañeros de distintas partes del mundo. No solamente hubo respuesta en Venezuela, ¿no? Hubo respuesta, sí, de venezolanos en el exilio, pero también, bueno, de gente que está, de latinoamericanos en Estados Unidos o en sus países, ¿no? De origen. Tuvimos gente de Colombia, de Ecuador, de Argentina. De Colombia, sí, de, bueno, México, y eso creó un espacio especial. ¿Qué queremos? Queremos construir un espacio de formación académica con el rigor necesario, ¿m? Pero entendiendo también desde la educación del adulto, ¿m? Lo que es una formación entre adultos, la construcción colectiva de ese saber. Entonces nosotros formulamos unos contenidos fundamentales para la formación en literatura infantil. Yo de hecho doy principios básicos de la literatura infantil, hago como ese recorrido de dónde viene todo esto, ¿no? Cómo nació todo esto, qué lo influye, qué aspectos debemos, ¿no? Tomar en cuenta y en las materias sucesivas, ¿no? De hecho yo doy la primera materia, las materias sucesivas, estos hilos temáticos se van profundizando, ¿no? Y haciendo énfasis en la importancia de la ilustración, la importancia de un texto literario, ¿no? Que realmente comunique, también las respuestas lectoras, ¿no? O cómo también la tecnología, los nuevos medios se integran a, ¿no? a estas experiencias. Digamos que vamos haciendo un recorrido más o menos de varios pasos para crear un corpus teórico práctico que les permita a los que se forman en el diplomado, pues también integrarlo a su propia experiencia, que es lo fundamental en sus entornos, en sus espacios de trabajo, pero bueno, con recursos, ¿no? Con bases teóricas y con experiencias documentadas de lo que significa
investigar y estudiar literatura infantil y también promoverla. ¿M? Porque da cosa que el grupo de casi todos ustedes eran promotores de lectura, docentes, padres interesados también. ¿M? Entonces, creo que la convocatoria debe ir para ahí. Ustedes fueron un regalo para nosotros, no lo digo porque esté en hilo colectivo ahorita, Jorge. De verdad, para mí cada miércoles era muy especial porque el trabajar con personas como ustedes que tenían el interés, que además evidentemente traen una experiencia en el área, nos hacía tener como unos encuentros muy ricos, a pesar de que eran a través de la pantalla y que a veces no es la misma tertulia, pero nos permitía compartir libros, experiencias, opiniones, maneras de ver el mundo que fueron nutriendo mucho más allá de lo que sea la clase de 90 minutos que podamos tener, ¿no? Con cada profesor. Yo los extrañé toda la segunda parte porque yo solamente estoy en la primera, pero ¿qué podríamos convocar? Podríamos invitar a la gente a que ingrese a la página de la Universidad Metropolitana, ¿no? Que es www.unimed.edu.be. También pueden escribir al correo de la coordinación académica, que está a cargo de la profesora Astrid Lander, ¿verdad? Que es alander@unimed.edu.be para obtener información del diplomado. Eso ya es la parte como formal. Pero nada, a ver tú qué nos cuentas que te acabas de terminar clase. Yo necesito como profesor escucharte un poquito. No, yo creo que fue una experiencia para mí, primera vez que hacía algo formal en literatura infantil, porque he estado metido en la idea de la escritura, pero mucho Claro. más desde, en el fondo desde la creación. Pero lo que quería era justamente tener unas bases, digamos, de entender, digamos, qué es la literatura infantil, de dónde viene, como tú bien dices, y también tener un acercamiento a América Latina, porque lo que hacen ustedes muy bien es tener esta relación entre lo que es las grandes tradiciones y que uno podría encontrar en Europa, esas tradiciones de de dónde vienen los cuentos, pero también una mirada en Estados Unidos, que muchos autores de Estados Unidos también que han sido importantes, y, pero una parte importante pasa y eso, y es un énfasis, digamos, que ustedes hacen en América Latina y no solo Venezuela, sino que es toda América Latina. Entonces yo creo que eso es muy interesante para alguien que está dentro de América Latina, pero como también alguien que esté fuera, porque en el fondo yo creo que eso es conversando con los compañeros y compañeras, era esta idea de que muchas veces estando en un país en particular, tendemos a mirar, a acceder, digamos, a lo que está más cerca nuestro. Y a veces desconocemos grandes autores o grandes ilustradores que han estado en el mundo de la literatura en América Latina, pero que por muchas razones, X razones, digamos, hay desconocimiento. Y yo creo que yo creo que para mí fue eso muy interesante. Yo creo que además me dio muchas pistas de cómo, qué hay detrás y cuál es el mundo que hay detrás de un libro, de su interpretación, de su trabajo como mucho más de análisis más profundo, digamos. Yo creo que Mm, eso es interesante. Porque vengo desde una área más de literatura más adulta y es ok, otro paso, digamos, a claro, mirar claro. la literatura infantil. Entonces es súper interesante. Yo creo que a mí me gustaron las miradas de los distintos de ustedes, digamos, que son los más docentes, digamos, fue muy diferente además cada aspecto que ustedes trabajaron y creo que cada uno aportó con su mundo. Sí, bueno, sí, además que como lectores hacemos eso también, ¿no? Incluso como sin lo formal, tú compartes los libros con la gente que quieres o los libros que te gustan o que te marcaron o que fueron importantes para ti, ¿no? Entonces uno comparte, eso es algo muy hermoso de de la literatura y del arte, ¿no? Que tú compartes una parte de ti mismo siempre, porque al acercar, te digo, mira, a mí este libro me gustó mucho, o léelo y vamos a conversarlo porque me dejó pensando muchas cosas.
ahí hay una comunión, ¿no? Comunión en el sentido de Octavio Paz, de común unión, ¿no? Del trabajo, ¿no? Y creo que eso, ustedes además como grupo, ¿no? También muy diverso, ¿no? Lograron hacer, yo creo que no se conocían ninguno, y ahora, bueno, ya están, ¿no? También, a ver, esas comunidades son importantes. O sea, invitamos al diplomado, sí, por la parte también de la formación, pero lo más importante siempre de estos espacios es el encuentro y la comunidad que se construye. Eso siempre, siempre será lo más importante. Porque allí siguen creciendo, ¿no? Las experiencias, nutriéndose las lecturas, replicando, ¿ve? A lo mejor a alguien le fue buenísimo con algo en Buenos Aires y vamos a ver cómo me va a mí en Quito. Puede ser que tenga que adaptar, ¿no? Pero puede ser, ay, no sé, se abre un mundo muy rico. Ay, Muchas Jorge, qué rico de verdad. Yo, es que yo entro como en emoción. No, bueno, les deseo un gran éxito para la segunda convocatoria que espero que comience sin problemas ahora en enero y bueno, vamos a dejar los enlaces y todo lo que tú has dicho en la descripción en YouTube. Ay, buenísimo. Y luego para finalizar te voy a dar un desafío. Tú al principio de nuestra conversación hablaste de las arepas. Ahora vamos a hacer un cruce extraño entre galletas de la fortuna y arepas. En Ok. una arepa te voy a invitar a que coloques un mensaje en una arepa del futuro. Hay un mensaje dentro de esa arepa. ¿Qué mensaje dejarías para que alguien abra esta arepa especial mágica? Bueno, dentro de las mil cosas que se me ocurrían a mí compartir, está el título de un poema de un escritor español que se llama Juan Farias, que yo leí muy joven, empezando de forma, que forma parte digamos, de mi experiencia, y que se titula Leer para estar vivo, ¿no? Yo creo que yo dejaría ese mensaje porque nos deja además abiertas muchas posibilidades, ¿no? Y entender, Jorge, la lectura, eso, como la lectura literaria es la que nos mueve a nosotros fundamentalmente, ¿no? La que nos convoca. Pero leer es muchas cosas, ¿no? También nos leemos nosotros, ¿no? Leemos el mundo, leemos al otro, ¿no? Recuerdes, empecé con esto y lo sostengo porque además creo que el mundo nos los pide también, ¿no? Es ver al otro. Tenemos que buscar la manera de eh, propiciar digamos, esa empatía, pero también el proceso en los niños, digamos, que nazca de ellos mismos, ¿no? Que no sea, no, hay que ser bueno con el otro, sino que pueda haber un proceso de interiorización importante, ¿no? Y reflexivo nos invite a entender que realmente somos comunidad, ¿no? Y que hay que mirar al otro también bueno, con respeto, fundamentalmente con respeto, ¿no? Pero con un respeto vinculante. Ahí, yo creo que por ahí creo yo que va el trabajo, ¿no? No, excelente, yo creo que va a ser una arepa deliciosa. Bueno, Bueno, yo que se la coman. quiero agradecerte este tiempo que has querido dedicar a conversar y transmitir tu amor por los libros y la literatura. Y bueno, dejarte, digamos, un gran abrazo y un lindo fin de año. Esto probablemente lo vamos a transmitir en comienzo del, principio, del próximo año, así que Perfecto, feliz no pasa nada. 2023 también. Mira, para mí un honor, como sabes, además me encanta, lo disfruté, el tiempo se me pasa porque me emociono. Agradezco a lo colectivo a ti, pero a lo colectivo como propuesta. Nunca olvidaré la presentación de tu libro, de verdad, con tu amigo, que me olvidé su nombre ahorita, pero que sé que él viene de El Salvador. Le Néstor. manda muchísimo cariño a ese descosido chiquitito de Centroamérica, pero que es tan precioso también. Ese crisol de voces no lo voy a olvidar. Éramos de tantas partes y todos hablábamos igual y diferente. Gracias porque ahí lo colectivo es eso también, ¿no? Por darnos esa experiencia. Y a ti por ser un alumno, no es por nada, de 5 estrellas, de verdad que sí.
Muchas gracias, Sachenka. Un abrazo grande. Abrazo, feliz 2023 para todos.